Bien, la regla del hospital. La regla del hospital se aplica en ciertos casos. Vamos a mencionar en este momento lo siguiente. Cuando tengamos un límite, cuando x tienda a un valor que puede ser cualquier real, y vamos a tener la división de dos funciones, como tal, la división de dos funciones. Entonces, si nosotros tomamos por separado esta división de límite como la división de dos límites de la parte que está en el numerador sobre el límite cuando x tiende a de la función que está en el denominador, y esto nos vaya a dar dos posibles casos. Primer caso, primer caso, ¿ya? Que esto al evaluar nos quede cero dividido para cero. Este sería el primer caso. O podría también pasar lo siguiente, un segundo caso, ¿ya? Segundo caso, que nos quede infinito dividido para infinito. En cualquiera de estos dos casos, pues vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital. Si se cumple el caso uno, que al evaluar la tendencia de cero sobre cero, o el caso 2 que de infinito sobre infinito, entonces vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Y esta regla establece lo siguiente. Esta regla establece lo siguiente, ¿ya? Si al evaluar A, ese número, ¿sí? Si al evaluar A en límite de f de x, cuando x tiende a ese valor, se le evaluará, ¿ya? Vamos con el caso uno. Esto es igual a cero. Y también límite cuando x tiende a de g de x también es igual a cero, ¿ya? Entonces vamos a poder aplicar lo siguiente. Ok, ese límite original cuando x tiende a de f de x sobre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de la derivada de f de x sobre la derivada de g de x, ¿sí? Que también, pues, dependiendo de la notación, puede ser cualquiera de las siguientes expresiones. Límite cuando x tiende a de derivada de f respecto de x, ¿sí? Y abajo, derivada de g respecto de x, ¿sí? Depende de la notación que se haya estudiado, ¿sí? En otras palabras, lo que hay que hacer es derivar el numerador y derivar el denominador, ¿ok? Similarmente, similarmente ocurre en el caso 2, en el caso 2, similar, ¿sí? Similar. Es decir, es decir,
que si tenemos límite cuando x tiende a un valor de f de x sobre g de x y lo evaluamos y nos queda infinito sobre infinito, en este caso pues vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital para tratar de salir de esa indeterminación. Límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, vamos a poder decir, bueno, entonces esto es límite cuando x tiende a de la derivada de f de x sobre la derivada de g de x. ¿Ya? Luego, luego de aplicar esta regla, se debe, se debe evaluar. ¿Sí? Una vez que se aplica la regla del L'Hopital, se debe evaluar. ¿Sí? Punto. En caso de volver, en caso de volver a tener una indeterminación del tipo cero sobre cero o infinito sobre infinito, se debe volver a aplicar la regla. Punto. Vamos con un ejemplo. Ejemplo, ¿ya? Tenemos el ejercicio 11 de la tarea. El ejercicio 11 indica límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 25 sobre x cuadrado menos 5x. Este es un caso, ¿ya? Bien, evaluando tendremos lo siguiente. Vamos con la solución. Solución. Evaluando, tenemos que ponemos 5 al cuadrado menos 25 sobre 5 al cuadrado sobre menos 25 sobre 5 al cuadrado menos 5 por 5. Lo que se está haciendo es, donde esté x, poner o reemplazar el número 5. En este caso tenemos entonces arriba 25 menos 25 y abajo 5 al cuadrado es 25, 5 por 5 es 25. Entonces en este caso tenemos arriba 0 y abajo 0. Esto es una indeterminación, ¿sí? Indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, al tener esto de aquí, una indeterminación 0 sobre 0, debemos nosotros aplicar la regla del L'Hopital. Como el límite inicial era límite cuando x tiende a 5, x cuadrado menos 25 sobre x cuadrado menos 5x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar en la parte superior y derivar en la parte inferior. Derivando en la parte superior tenemos la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 25, pues al ser una constante, es 0. Abajo, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 5x, pues es 5. Entonces tenemos límite
cuando x tiende a 5 de 2x sobre 2x menos 5. Entonces ahora tenemos que evaluar, ya. Evaluando, tenemos entonces límite cuando x tiende a 5 de lo que resultó 2x sobre 2x menos 5. Esto es igual. Arriba ponemos 2 por 5 sobre abajo 2 por 5 menos 5. Ya, entonces arriba tenemos 2 por 5 es 10 y abajo tenemos 2 por 5, 10 menos 5. Y esto abajo entonces queda 10 sobre 5. Sacamos la quinta, quinta arriba y quinta abajo, entonces el límite queda 2. En conclusión, por lo tanto, límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 25. Es decir, el problema original. Y que divide a x cuadrado menos 5x, esto es igual a 2. Y esa sería la respuesta.